¿Sí? ¿Dónde va a estar ese ubicado? ¿Dónde va a estar? En la fosa supraespinosa, ¿no es cierto? ¿La fosa supraespinosa está bien que sea esta? Sí, entonces es un músculo que está acá, su vientre y además su origen, ¿no? ¿Y dónde está su inserción? En el tubérculo, sí, en el tubérculo mayor del húmero, sí, y algunas especies hace una segunda inserción hacia el tubérculo menor, si quieren saber si se distancia, por especie tiene una diferencia, ¿estamos? Pero básicamente es esa el origen y su inserción, ¿estamos? Bien, vamos a hablar entonces de más o menos si este es su origen, ¿no? Y este es su inserción, y el músculo se contrae, se acorta y quita de su inserción, ¿qué va a hacer sobre la articulación del hombro? Estabilizar. Sí, estabilizar, sí, porque ¿se acuerdan de eso? Muy bien, hace una extensión del hombro, ¿sí? Porque si yo corto el músculo así, el ángulo se va a ampliar, ¿entienden? Sí. Bien, entonces hace extensión del hombro, ¿estamos? Otra cuestión, ¿es estabilizador del hombro? Sí. ¿Se acuerdan que esta articulación que se llamaba escapulohumeral es una articulación que tiene pocos ligamentos? Había uno solito que se llamaba gleno humeral, ¿se acuerdan? Sí. Entonces la estabilidad de la articulación básicamente está dada por los músculos que están en vecindad de esa articulación, ¿sí? ¿El supraespinoso era uno? Sí, por lo tanto, tiene la función esa de estabilizador de la articulación, ¿estamos? Pero además también va a hacer extensión del hombro. ¿Estamos? ¿De acuerdo? Está bien. Vamos con el segundo. El músculo infraespinoso. ¿Dónde va a estar? En la fosa infraespinosa, ¿no? Sí. ¿Dónde se va a insertar? Muy bien. También en el tubérculo mayor del húmero. Bien. El tema es que acá tenemos un mismo origen, básicamente del mismo origen, varía dónde se inserta, en qué lugar específico del tubérculo. Acuérdense que el tubérculo depende de la especie también, pero tiene una parte craneal y otra caudal, o sea, sobre todo en grandes animales bastante grande. Pero lo que diferencia más notoriamente es el origen, ¿no? Uno en una fosa, otro en la otra. Por lo tanto, ¿qué acción va a tener esto si se acorta? Va a tener, exactamente, va a tener acción sobre flexión, la acción va a ser la flexión de la articulación del hombro, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, si yo considero que la extensión del hombro es la función agónica o agonista del supraespinoso, ¿qué función, o sea, qué sería el músculo infraespinoso respecto al agonista? Sería antagonista, ¿sí? Es decir, hace la función contraria. ¿Estamos? Respecto a la flexión-extensión, porque respecto a la función de estabilización del hombro son los dos estabilizadores, ¿estamos? ¿Sí? ¿Está claro o no? Bien. ¿Alguna duda? Bien, vamos entonces con el subescapular. Fíjense que acá yo les dibujé una vista lateral y esto una vista medial. ¿Ok? Bien, el subescapular, lógicamente nos tenemos que posicionar en una vista medial y tenemos que ir a la fosa subescapular que estaría acá, ¿sí? Bueno, el origen de ese músculo es en esa fosa y también el vientre va a ocupar esa fosa. ¿Y la inserción dónde va a ser? En el tubérculo menor, muy bien. Entonces, vamos a tener esa disposición muscular. Bien, y si se acorta, ¿qué función tiene? ¿Qué han leído? A ver. Flexor, si se acorta, puede ser muy bien. Es un músculo que se acopla al resto de grupos musculares. Por ejemplo, si la función que está llevándose a cabo es la extensión del hombro, ese músculo se une a esa función y lo extiende. Y si están activos los músculos flexores del hombro, va a flexionar el hombro, ¿sí? Es como que hace acompañamiento de las dos funciones. ¿Sabes que en uno de los casos también contribuye a la rotación lateral? No. Por lo menos de lo que yo sé, lo que he leído, no. Pero si tenés bibliografía y lo has leído, todo viene, todo suma siempre. Bien. Acuérdense que los libros de anatomía son muy variados. Sí. Hay bastantes libros. Nosotros nos valemos en todo, en el CISON y en el CON. Bien, vamos con el coracobraquial. ¿Hasta acá alguna duda? No. Bueno, el coracobraquial es un músculo que se va a originar en la apófisis coracoides. ¿Dónde estaba esa apófisis? Era un relieve óseo. ¿Dónde estaba? En el tubérculo supraglenoideo. ¿Está en relación al tubérculo supraglenoideo? Sí, está
están bastante próximos, ¿sí? Son vecinitos. Bueno, entonces, ¿están lateral o medial? Exactamente, están medial de lo que sería la porción distal de la escápula, ¿no? Entonces es un músculo que se va a originar acá, donde estaría la apófisis coracoides, y donde se va a insertar. En la cara medial del húmero. Muy bien, en la cara medial del húmero. ¿Sí? Y aductor. Bien. ¿Qué quiere decir que es aductor? Que ¿Qué hace en realidad abductor es de aducir, no, ¿no? sí, sí, Cierra, ¿no? cerrar. ¿Y qué función tiene sobre la articulación del hombro? ¿Cómo? Extensor. Es extensor del hombro, ¿no? Vamos a ponerle el número porque si no, no se va a entender el número. 1, 2, 3. No, tiene 3. Ah, 3 primeros. ¿Sí? Bien, vamos con el otro, se llama músculo deltoides. El músculo deltoides, ¿qué origen tiene? La espina de la escápula. En la espina y en la escápula. Borde caudal de la espina de la. En el borde caudal y en la espina tiene un origen doble, ¿no? Doble. En alguna especie, bueno, pero vamos a tomar como el principal que es la espina de la escápula, ¿sí? La espina de la escápula es un músculo que está en lateral, lógicamente, o no, sí, porque la espina está en lateral, ¿sí? ¿Y dónde se va a insertar? En la tuberosidad deltoidea, si le hacemos una oreja al húmero, ¿les parece o no? Bueno, entonces va desde acá, dijimos, desde la espina a la tuberosidad deltoidea. ¿Este qué músculo era? El 4. Bueno, ¿y qué va a pasar si se contrae? Se cierra el ángulo, por lo tanto el ángulo del hombro se cierra. Entonces, ¿qué es? Un flexor del hombro. Un flexor del hombro y además un abductor. Del brazo. Sí. Bien, vamos con el próximo. El próximo era el músculo redondo mayor. ¿Dónde está el origen de ese músculo? Está en el borde caudal de la escápula, ¿sí? ¿Y la inserción? La velocidad para De los tubérculos. Muy bien, el tubérculo mayor está en medial del húmero, ¿sí? En la superficie medial del húmero. Bien, entonces va a ser un músculo que va a hacer esto, ¿no? ¿Sí o no? Es el 5. ¿Y qué va a hacer sobre el hombro entonces? Va a ser señalista del deltoides. Flexor. Exactamente, sí, porque hace flexión del hombro. ¿Estamos? Profe, para la inserción, ¿dónde es? En la tuberosidad del redondo mayor. Que es ese punto que yo quise poner en negro ahí, ¿lo ves? ¿Y puede ser que en carnívoros sea en el tubérculo menor? En realidad ese es el redondo menor. Ah, Hay dos redondos. ¿Estamos? ¿Sí? Bien. Bueno, y entonces el músculo redondo menor también va a tener el mismo origen, pero se va a insertar ¿a dónde? En el tubérculo menor. Ese tubérculo estaba en relación al cuello del húmero, más o menos. ¿Sí? Sería este. Si se contrae, ¿qué va a hacer en el hombro? Flexiona. Sí, flexor del hombro. ¿Dónde tiene la Bueno. Vamos con el bíceps, que es el 7, bíceps braquial. El bíceps braquial lo podemos dibujar tanto en esta vista como en esta, ¿sí? Porque es un músculo que está bien craneal de lo que es la región del brazo, ¿sí? Como ven acá. Bien, entonces, ¿el origen dónde es? Tubérculo. Muy bien, tubérculo supralenoideo de la escápula. ¿Y dónde se inserta?
La velocidad radio. En la tuberosidad del radio, ahí. ¿Sí? Entonces el bíceps braquial es el 7, dijimos. Y está en esa posición. ¿Estamos todos de acuerdo hasta acá o no? Si se contrae el bíceps, ¿qué va a hacer sobre el codo? ¿Flexión o no? Sí. ¿Ven que cierra el ángulo? Hace esto el bíceps. ¿O no? ¿Sí? Bien. ¿Y qué hace sobre el hombro? Lo extiende, exactamente. Tensor del hombro, flexor del codo. ¿Cómo, profe? El bíceps, ¿no? Si el bíceps se contrae, ¿qué pasa con el radio? ¿A dónde va a ir? ¿Para acá o no? Por lo tanto va a achicar el ángulo articular, es un flexor de codo. ¿Y qué va a hacer con el húmero, con respecto al escápulo? Extensor. Va a ser así el húmero. Entonces es un extensor indirecto del hombro y un flexor directo del codo. ¿O no? Bueno. ¿Qué más? El próximo. El tríceps. Bueno, el tríceps tiene el bíceps. Acuérdense ¿qué significaba bíceps, tríceps? Cantidad de origen, exactamente. ¿Sí? De cabeza. El término bíceps está un poco extrapolado de la medicina humana en veterinaria, porque fíjense que nosotros le hemos dibujado un solo origen, ¿o no? El tríceps, en cambio, sí están descritos los tres orígenes que vamos a tener. ¿Cuál es el primero que se va a originar en el borde de la caudal de la escápula? La cabeza larga, es esta, ¿no? ¿Sí? ¿Y la inserción dónde está? ¿Tiene una inserción común en dónde? En el olecrán, ¿sí? ¿Qué otra parte le vamos a reconocer? Cabeza lateral. Esta es la lateral, fíjense en esta la vista lateral, que surge a partir del tercio medio más o menos del húmero. Va a la inserción común. Y la otra vista la veríamos acá, ¿o no? Sí. La medial. La medial, que va al olecrán, ¿sí? ¿Ok? Bien, esto sería entonces tríceps, habíamos dicho. Tenemos el número 8. Cabeza larga, cabeza lateral, cabeza medial. ¿Alguna duda? ¿Hasta acá? ¿Qué extensiones o flexiones dan? Bueno, la cabeza medial y la cabeza lateral, ¿qué van a hacer si se contraen respecto al codo? Extender la articulación. Extienden la articulación del codo. ¿Y la larga? ¿Extiende el codo? Y Sí, flexiona el hombro. muy bien, extiende el codo, pero también flexiona el codo. Flexiona el hombro. El hombro, perdón. Dije el codo. Sí, extiende el codo, flexiona el hombro. Bien. ¿Estamos? Vamos con el músculo braquial. El braquial es un músculo que... acá hay un número. Miren, si yo tengo un número acá, ¿sí? El braquial es un músculo que se va a originar más o menos acá en el cuello del húmero, en el aspecto caudal, ¿sí? O caudo lateral si se quiere, y va a transitar justo por este surco espiralado que se llama surco muscular, ¿sí? Para después terminar insertándose en el radio. ¿Estamos? ¿Tu velocidad del radio? ¿Puede ser? Sí, tu velocidad del radio. Entonces, va a tener un origen acá donde lo quisimos poner nosotros. Va a venir por acá, va a discurrir por acá y se va a insertar en el radio. ¿Sí? Es como que va a empezar en caudal del húmero y va a terminar en craneal del radio. ¿Ok? Bien. ¿Qué pasa si se contrae? Flexiona. Flexiona el La izquierdo. articulación del codo. El codo, exactamente. Muy bien. ¿De acá alguna duda? ¿No? Bueno, vamos a poner el número. El músculo braquial es el 9. Vamos con el 10º. Músculo anconio. El músculo anconio es un músculo triangular, corto, potente, que va desde... lo vamos a dibujar acá. Va desde lo que es la fosa olecraniana del húmero, ¿sí?
y todo el aspecto de la epífisis vital del húmero, ¿sí? En caudal, ¿sí? ¿Qué ibas a decir? A ver. Y va a el olecranon, ¿sí? Por lo tanto, esto es lo que haría el músculo. Sí, por eso le digo acá en la tele. ¿Cómo se llama ese? Anconio. Antonio. Bueno, el anconio entonces es el 10. ¿Y qué va a hacer si se contrae? Extender el codo. Tender el codo. Bien. Y vamos con este que se llama músculo tensor de la fascia del antebrazo. ¿Qué era la fascia? Es tejido conectivo, pero entra dentro de la clasificación de qué? De anexo. Es un anexo muscular. Por lo tanto, toda esa fascia que envuelve los músculos del antebrazo, de esa fascia, a esa fascia se va a insertar este músculo que vamos a mencionar ahora. ¿Sí? El origen es en el borde caudal de la escápula. Bueno, más acá no sé. Pero sí, vamos del con solo origen. Y va a venir a la fascia del antebrazo. ¿Estamos? Profe, igual dice que técnicamente lo cubre el tríceps braquial. ¿Cómo? Dice que técnicamente cubre al tríceps medialmente. Claro. Pero eso no sería al lateral, digamos, ¿listo? Sí, bueno, sí. Deberíamos dibujarlo acá. Pasa que acá no tenemos tríceps. Pero si quieren lo podemos dibujar acá mismo. Incluso hay menos músculo. Ahí sería.